La historia de Galileo Galilei es una de las más fascinantes y dramáticas de la ciencia. Galileo fue un astrónomo, físico, matemático e ingeniero italiano que vivió en el siglo XVII durante el Renacimiento. Se le considera el padre de la astronomía moderna, la física moderna y la ciencia en general, por sus descubrimientos y su método basado en la observación, la experimentación y el razonamiento. Galileo se enfrentó a la Iglesia Católica, que defendía la visión geocéntrica del universo, según la cual la Tierra era el centro y el Sol y los demás planetas giraban alrededor de ella. Esta visión se basaba en las ideas de Aristóteles y Ptolomeo y se consideraba acorde con las Sagradas Escrituras. Galileo, en cambio, apoyó la teoría heliocéntrica de Copérnico, que afirmaba que el Sol era el centro y que la Tierra y los demás planetas giraban alrededor de él. Esta teoría se basaba en las observaciones que Galileo hizo con el telescopio, que él mismo mejoró. Galileo fue acusado de herejía por defender la teoría heliocéntrica, que contradecía la doctrina oficial de la Iglesia. Fue sometido a un juicio por el Tribunal de la Inquisición, que lo condenó a prisión perpetua y le obligó a retractarse públicamente de sus opiniones. Galileo pasó el resto de su vida bajo arresto domiciliario, donde siguió estudiando y escribiendo sobre la ciencia. La injusticia que se cometió contra Galileo fue muy grande, pues se le negó el derecho a expresar libremente sus ideas y a buscar la verdad mediante la ciencia. Se le persiguió por defender una causa justa, que era la de comprender mejor el funcionamiento del universo y sus leyes. Se le trató como un enemigo de la fe, cuando él mismo era un creyente católico que no pretendía contradecir las Escrituras, sino interpretarlas de acuerdo con los hechos. El papel de Galileo en la historia fue muy importante, pues contribuyó al desarrollo de la ciencia moderna y al cambio de los paradigmas sobre el cosmos. Sus aportes a la astronomía, la física, la matemática, la ingeniería fueron fundamentales para el avance del conocimiento humano. Su ejemplo inspiró a otros científicos como Kepler, Newton o Einstein. Su caso también provocó una reflexión sobre la relación entre ciencia y religión, y sobre la necesidad de respetar la libertad de pensamiento y expresión. La condena de Galileo es considerada como un símbolo del conflicto histórico entre la ciencia y la religión. La Iglesia Católica reconoció oficialmente su error en 1992, es decir, 350 años después, cuando el Papa Juan Pablo II expresó su respeto por las contribuciones de Galileo a la ciencia y pidió perdón por el trato que recibió. Si tuviera que contar la historia de Galileo Galilei en forma de poema, podría hacer algo así. Galileo Galilei miraba al cielo con pasión y con su telescopio veía lo que nadie había visto antes: el brillo de las estrellas y los planetas. Descubrió las fases de Venus y las lunas de Júpiter, y se dio cuenta de que Copérnico tenía razón. El Sol era el centro y no la Tierra. Pero la Iglesia no lo aceptaba y lo acusaba de hereje, y lo llevaba ante el tribunal, que lo juzgaba sin piedad. Le obligaron a renegar de lo que había observado y lo condenaron a prisión, donde pasó sus últimos años. Pero Galileo no se rindió y siguió estudiando y escribiendo, y dejó un legado de ciencia y verdad que cambió el mundo para siempre.